¿Podría China realmente invadir Australia? Suena imposible hasta que lo miras de cerca. Las relaciones entre Australia y China han sido tensas durante años. Desde las guerras comerciales hasta la expansión militar en el Mar del Sur de China, las tensiones se han disparado. Con la creciente agresión de China en el Indo-Pacífico y los temores sobre Taiwán, los australianos se preguntan si podrían ser los siguientes. No es solo paranoia. Los expertos advierten que Australia podría verse arrastrada a una guerra entre los Estados Unidos y China, o peor aún, enfrentar amenazas directas de Beijing. China tiene la mano de obra, el poder de fuego y la motivación para reescribir el equilibrio de poder en la región. Entonces está sobre la mesa una invasión a Australia. ¿Podría la Tierra de las Antípodas realmente mantenerse firme contra la enorme máquina militar china? Para comprender los riesgos, veamos cómo comenzó todo. La acumulación militar de China y su fortificación de islas en el Mar del Sur de China generaron temores en la región, particularmente en Australia. Pero la situación se volvió crítica en 2020, cuando una acalorada discusión sobre el coronavirus disease-19 desató una guerra comercial. China apuntó a las industrias de agricultura y acero de Australia, intentando forzar al país a la sumisión. Pero Australia no cedió. En cambio, comenzó a fortalecer sus defensas, sabiendo que su alianza con los Estados Unidos la arrastraría inevitablemente a cualquier conflicto con China. Y Taiwán es el punto de mayor conflicto. Ross Babbage, experto en defensa, advierte que hay un 50% de probabilidad de que Australia se vea involucrada en un conflicto entre China y Estados Unidos. Guerra sobre Taiwán en los próximos 5 años. Xi Jinping está desesperado por tomar la isla. Considera central su legado. Aunque afirma preferir la reunificación pacífica, su acumulación militar alrededor de Taiwán sugiere lo contrario. Si China invade Taiwán, es inconcebible que Australia no se uniera a la lucha. Pero esa decisión es arriesgada. China no solo atacaría bases militares australianas, sino también infraestructura civil, lanzaría ciberataques y activaría células durmientes para causar caos en el país. ¿Pero qué pasa con una invasión total? Algunos políticos australianos han planteado la preocupación, y aunque puede sonar extremo, la idea no está completamente descartada. Sin el apoyo estadounidense, Australia tendría grandes dificultades para defenderse de una potencia como China. Analicemos lo que los expertos y la historia nos dicen sobre la capacidad de Australia para resistir un ataque. Kim Beazley, ex líder laborista australiano y actual presidente del Memorial de Guerra Australiano, advirtió que el país depende demasiado de Estados Unidos para su seguridad nacional. Advirtió que China enfrentaría presión para invadir Taiwán para 2027 debido a un creciente nivel de desesperación. Babbage y Beazley lamentaron que se permitiera que el ejército australiano se atrofiara tras el fin de la Guerra Fría y que los gobiernos sucesivos de ambos partidos principales no le dieran los recursos necesarios para mantener su preparación. No obstante, invadir Australia sería un reto formidable. Los japoneses realizaron incursiones aéreas en el norte de Australia en el apogeo de su poder durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, nunca intentaron invadir realmente el país. Había poco que ganar al hacerlo. El vasto continente insular tenía su capital, Canberra, en el sureste, a miles de kilómetros de cualquier posible punto de invasión. Esas afirmaciones aún son válidas. Una invasión masiva que conquiste Australia es inconcebible. Es un uso irracional de la fuerza militar. Sin embargo, ¿podría el norte de Australia estar bajo amenaza? Después de todo, hay cierto valor en tomar estas partes si estallara una guerra. Primero, una operación exitosa permitiría a China usar rutas de envío alternas al estrecho de Malaca. Los líderes chinos han temido por mucho tiempo la dependencia de su país en el envío que proviene de este punto de estrangulamiento, fácil de cerrar en caso de guerra. Llaman a esta realidad su dilema de Malaca. Los esfuerzos por crear rutas alternas desde el Golfo Pérsico y por tierra vía Pakistán, mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta, han resultado poco satisfactorios. Los intentos de utilizar las rutas terrestres a través del lejano Oriente ruso no han logrado reemplazar el comercio que pasa por el estrecho de Malaca. Una mayor influencia en el norte de Australia podría facilitar rutas alternativas a través de los estrechos indonesios de Sunda o Lombok, evitando el estrecho de Malaca mientras se conecta con el Mar del Sur de China, donde la influencia china sigue creciendo. Australia Occidental posee numerosas minas ricas en recursos que China requiere. Estos recursos abarcan mineral de hierro, elementos de tierras raras, hidrocarburos y diamantes. Dado que China importa muchos de sus recursos, estas minas serían un premio atractivo si China lograra conquistarlas. Así que imaginemos que China, temiendo un bloqueo del estrecho de Malaca en respuesta a sus provocaciones alrededor de Taiwán, decide llevar a cabo una operación militar contra el norte de Australia para asegurar rutas de envío alternativas como parte de la larga y agotadora guerra que Babbage cree que está dispuesta a luchar. En teoría, las cosas no se ven bien para Australia. El ejército chino supera al australiano.
Las Fuerzas Armadas de Australia cuentan con alrededor de 58.000 efectivos en servicio activo en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. China, por su parte, cuenta con alrededor de 2 millones de efectivos en activo, repartidos entre su ejército, armada y fuerza aérea. Además, China mantiene una fuerza de reserva de alrededor de 510.000 tropas. Australia también está en una grave desventaja en el número de barcos y aviones. Según el Directorio Mundial de Buques de Guerra Militares Modernos, la Marina de China cuenta con 427 flotas y 14 más solicitadas al 25 de julio 2024. Australia tiene 36 en servicio y 15 más en pedido. Según el Directorio Mundial de Aeronaves Militares Modernas, China posee alrededor de 3.377 aviones militares en su fuerza aérea, marina y otras ramas. Australia, en comparación, cuenta con un total de 447 aviones en su ejército, marina y fuerza aérea. Es difícil evitar la conclusión. Sin el apoyo de Estados Unidos, Australia estaría en desventaja en un enfrentamiento convencional con el ejército chino, en igualdad de condiciones. Pero como hemos visto en la invasión de Rusia a Ucrania, rara vez todo es igual. Las guerras no se luchan en papel, no busques más allá de Ucrania. Con una gran disparidad en mano de obra y potencia de fuego, Ucrania debería haber sido conquistada fácilmente, pero la guerra continúa casi 3 años después. Uno de los problemas de Rusia ha sido su incapacidad para proyectar poder a las distancias necesarias para someter a Ucrania, el segundo país más grande de Europa después de Rusia. El deficiente transporte y logística obstaculizaron la efectividad rusa en los primeros meses de la guerra, cuando lograba sus mayores avances territoriales. Esto fue embarazoso porque Ucrania está tan cerca de Rusia, China tendría un desafío mucho mayor. Aunque China ha militarizado islas en el Mar del Sur de China, son muy pequeñas para servir como bases adecuadas para una invasión tan ambiciosa de Australia. China tendría que movilizarse desde la isla de Hainan, perdiendo el factor sorpresa. Hainan está a 2.700 millas de Darwin, la ciudad que una vez atacaron los japoneses. El ejército de China ha obtenido armas mucho más poderosas gracias a su acumulación militar, pero su capacidad logística no ha acelerado de la misma manera. China posee un avión de transporte militar capaz de desplazar el equipamiento necesario para realizar una invasión. Este es el Xiaonu V-20, con un alcance de alrededor de 4.367.1 kilómetros. Eso es más que suficiente para llevar tropas y equipo a Australia, si todo funciona bien. Pero China solo tiene 67 de ellos. Es probable que China tenga entre 100 y 125 y 20 para el año 2030, y esto ayudaría. Pero hay otro problema más grande. China tiene una escasez de aviones cisterna. Su cisterna EW-20 es un avance significativo, pero China solo tiene 8 de ellos, con 8 por año esperados para ser producidos entre ahora y el año 2030. Los aviones cisterna restantes de China son diseños de la era de la Guerra Fría, mucho menos capaces, que vieron su génesis a finales de los años 40. La pequeña flota de cisternas de China solo podría apoyar a unas pocas aeronaves de transporte EW-20 a la vez, incluso si la invasión se lanzara en 2030. Y esta falta de apoyo de cisternas es crucial, porque la ruta directa solo sería factible si Indonesia permite a China usar su espacio aéreo. Indonesia ha intentado equilibrar entre la esfera de influencia de China y los Estados Unidos, manteniendo relaciones amistosas con ambos. Indonesia y China son partes en la disputa del Mar del Sur de China, y permitir a China usar su espacio aéreo en tal expedición provocaría una enorme reacción internacional, probablemente eclipsando lo que Bielorrusia experimentó por permitir a Rusia usar su territorio para atacar Kiev en febrero y marzo de 2022. China puede ser el mayor socio comercial de Indonesia, pero cortarse del resto de la economía global probablemente no sea algo que quiera hacer. Además, es difícil imaginar que Yakarta acepte un riesgo de seguridad tan grande al tener a China, tanto en su retaguardia como en su frente. El establecimiento de una presencia china en Australia significaría que Indonesia estaría amenazada por la fuerza china desde el norte y el sur. Por lo tanto, es inconcebible que Indonesia permita a China usar su espacio aéreo y sus aguas para lanzar una invasión de Australia. China probablemente tendría que tomar la ruta larga hacia su objetivo, rodeando Indonesia, Filipinas y la costa este de Australia. Desde Hainan hay una ruta de 6.500 millas, lo que aumenta la presión sobre la limitada flota de petroleros de China. La falta de apoyo de Indonesia probablemente significa que China se vería obligada a desviar su fuerza de invasión hacia Cairns en Queensland, que carece de valor militar o geoestratégico para Beijing. A diferencia de Darwin, que alberga infraestructura vital como la instalación de inteligencia estadounidense en Pine Gap, o Broome, cuya posición geográfica ayudaría a China a desarrollar rutas comerciales alternativas rodeando el estrecho de Malaca, Cairns no ofrece mucho más que un lugar para aterrizar. Desde Cairns,
China tendría que cruzar extensas zonas inhóspitas por una red de carreteras predecible que permitiría a los defensores australianos descifrar fácilmente el destino del enemigo. Además, no existen características naturales que permitan ocultar el movimiento de fuerzas hostiles. Los defensores australianos establecerían puestos fortificados y hostigarían a los invasores chinos con ataques aéreos y de misiles. La Marina china no sería tan útil como se cree en esta situación. Podrían superar en número a la Marina australiana, pero la mayoría de sus barcos son embarcaciones ligeras como fragatas y corbetas, no diseñadas para operar lejos de sus bases. El PLAN también perdería gran parte del apoyo que tiene dentro de las aguas de la primera cadena de islas, donde cuenta con la ventaja de la cobertura de misiles de su patria. China tiene misiles que pueden alcanzar a Australia, pero no tantos. También hay más puntos de estrangulamiento que la numéricamente inferior Marina australiana podría usar para maximizar su efectividad contra su adversario chino. Estos incluyen los estrechos de Lombok y Torres y el Mar de Timor. Probablemente, los aviones navales chinos terminarían ganando el día, pero no sin que la flota sufra daños significativos. Para empeorar las cosas, el ejército chino no ha visto operaciones de combate reales en casi 50 años. Y no hay historia de una fuerza naval china proyectando poder tan lejos. China no ha sido históricamente una potencia marítima ni un país que proyecte su poder lejos de su territorio. Es una potencia terrestre con un gran ejército para defender sus extensas fronteras. El incremento militar chino ha buscado desafiar esta historia. Ha realizado perforaciones y misiones antipiratería en el mar a miles de millas de su patria, en un esfuerzo por obtener experiencia, pero esta última no es sustituto para la complejidad de algo tan ambicioso como una invasión de Australia. Y todo esto asumiendo que Estados Unidos no se involucraría, aún ignorando el Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Australia. Hay tropas estadounidenses estacionadas allí que se verían involucradas en las hostilidades, obligando a Washington a defenderlas. Una vez que los Estados Unidos estén activos en el conflicto, sería casi imposible para China reforzar sus fuerzas en Australia por mar, ya que la dominancia naval de Estados Unidos lo impediría. Geográficamente, esta ruta debe atravesar el estrecho de Luzón entre Taiwán y Filipinas. Estados Unidos tiene bases en el norte de Filipinas, gracias a la renovación de acuerdos de defensa bilaterales entre Washington y Manila, las cuales se utilizarán para atacar aviones y petroleros chinos que vuelen cerca. Incluso si una invasión tuviera éxito por un milagro, China perdería mucho dinero y valiosos recursos militares en el proceso por ganancias que probablemente no compensarían el costo en recursos militares perdidos y las sanciones mundiales sin precedentes que se acumularían. En conclusión, es inconcebible que China pueda encontrar algún sentido en invadir Australia. Preferiría utilizar primero esos recursos en asuntos de mayor importancia. Aún así, China no necesita invadir Australia para representar un grave desafío de seguridad nacional para ella. A medida que consolida su poder dentro de los límites de su mapa de la línea de 9 trazos, sus misiles y aviones se convierten en una mayor amenaza para la costa norte de Australia. El gobierno de Albanese ha intentado renovar el ejército a la luz de esta realidad, particularmente para intentar darle la capacidad de contrarrestar las amenazas chinas a larga distancia para que no se acerquen a Australia. Estas inversiones incluyen una compra de 1.300 millones de los últimos misiles de crucero Tomahawk, con un alcance de aproximadamente 1.500 kilómetros. Estos misiles se colocarán en los destructores de clase Hobart de la Marina australiana. Canberra ha gastado $431 millones adicionales en 60 misiles de alcance extendido guiados por antirradiación avanzada, para ser equipados en el australiano, en los aviones Growler y Super Hornet de la Fuerza Aérea, y eventualmente también en el F-35. Estos misiles son municiones de aire a tierra diseñadas para apuntar a sistemas de radar. El primer F-35 de Australia se entregó en 2014 y en 2020 se declaró operativo el primer escuadrón F-35 y tiene su base en Tyndall. En marzo de 2024, el Departamento de Defensa de Australia informó que se habían entregado 63 de los 72 F-35 solicitados. Australia exhibió parte de su nuevo poderío militar en el ejercicio Rim of the Pacific en julio de 2024. Durante el ejercicio SUNKEX en Rim of the Pacific 2024, la Real Armada Australiana lanzó con éxito su primer misil de ataque naval, contribuyendo al hundimiento del United States Ship Tarawa desmantelado. Se espera que este sistema de misiles se despliegue en los destructores de clase Hobart y las fragatas de clase Cuerpo del Ejército de Australia y Nueva Zelanda, reemplazando los viejos misiles antibuque Harpoon. El misil de ataque naval presume de capacidades de sigilo y un alcance operativo de aproximadamente 160 millas. Australia también invierte en disuasivos de misiles terrestres como High Mobility Artillery Rocket System,
que planea tener en servicio para 2026 o 2027, con el nuevo misil de ataque de precisión High Mobility Artillery Rocket System, tiene un alcance de 310 millas. High Mobility Artillery Rocket System tiene la ventaja de disparar su carga y desaparecer antes de que una respuesta de represalia pueda alcanzarlo, a diferencia de un barco que lleva el Tomahawk y los misiles de ataque naval en los que Australia está invirtiendo. La Real Marina Australiana y la Fuerza Aérea están recibiendo prioridad en las nuevas inversiones, ya que cualquier conflicto con China se libraría principalmente en el mar y en los cielos, no en tierra. A pesar de todo, Babbage afirma que no basta. Afirma que el presupuesto del gobierno de Albanese simplemente no reflejó la urgencia de la situación. Babbage no es el único crítico. A pesar de la demostración de fuerza en Rim of the Pacific, muchos críticos australianos dijeron que era insuficiente. El Her Majesty's Australian Ship Sydney, un avión P-8 a Poseidon de la Real Fuerza Aérea Australiana y 320 soldados fueron enviados a Hawái para participar, un total que representaba menos del 2% de los 25.000 participantes de todo el mundo. La Marina y Fuerza Aérea de China siguen fortaleciéndose, con otro portaaviones en construcción y submarinos más avanzados en la década de 2030, lo que complicará la situación para Australia. China sigue fabricando más aviones J-20 y podría contar con 1.000 unidades para la década de 2030. Cuanto más poder acumule China en el mar del sur de China, más tendrá que gastar Australia en la defensa de su costa norte. Taiwán continúa siendo la zona de peligro más realista, y el público australiano parece estar cada vez más consciente de la necesidad de defenderla. Aunque la mayoría de los encuestados en junio de 2023 aún se oponían a enviar tropas a Taiwán, en un conflicto hipotético, el 64% apoyaría el envío de armas y suministros. El 61% dijo que apoyaría el uso de la Marina australiana para evitar que China bloquee la isla, un escenario que China ha practicado numerosas veces en los últimos años. Si China toma control de Taiwán, es probable que los países del Mar del Sur de China, recelosos de China y amigos de Estados Unidos y Australia, se vean obligados a alinearse con China por miedo, incluyendo Indonesia, clave para el norte de Australia. Por lo tanto, es probable que Australia no tenga más opción que defender a Taiwán, incluso sin obligación de tratado. Xi Jinping pretende completar el control de Taiwán para 2049 centenario de la fundación de la República Popular China, pero la realidad probablemente requiera un cronograma más rápido. La economía de China está creciendo más lentamente. Sus enemigos, incluyendo a Australia, se están armando mejor. Para mediados de siglo, los problemas demográficos de China lo forzarán a enfocarse en asuntos internos. Se requerirá mayor gasto en el cuidado de la creciente población envejecida y menos en el ejército. Frente a estas realidades, el liderazgo chino podría sentir la necesidad de actuar pronto. ¿Crees que Australia está preparada para una guerra con China en un futuro cercano? Si no es así, ¿qué movimientos adicionales debe hacer para prepararse adecuadamente para lo que probablemente será el momento más peligroso en la política del Indo-Pacífico? No olvides dejarnos saber en los comentarios. Además, asegúrate de dar like y suscribirte para obtener más análisis militares de expertos. Ahora ve y revisa, India ha tenido suficiente de China, sal de Bután o haz clic en este otro video en su lugar.